Saludos a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra y en este vídeo voy a tratar del concepto de domicilio. El domicilio debe entenderse en sentido amplio como el lugar o espacio en el que la persona, el ciudadano, ejerce sus vivencias más íntimas sin sometimiento alguno a usos o convencionalismos sociales. Esta es una definición que viene de la jurisprudencia. Por ejemplo, en este caso es literal de la sentencia del Tribunal Constitucional 94 del año 99. También se ha pronunciado el Tribunal Supremo, por supuesto, con relación al domicilio, en un sentido muy similar, entendiendo que el domicilio ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas. Por tanto, también literalmente del Tribunal Constitucional debe entenderse el domicilio como un espacio vital de referencia, un ámbito en el que recogerse, salvaguardar los objetos más personales y poder desarrollar los aspectos de la vida personal que un ciudadano considera más privados. Por tanto, el domicilio no coincide con el concepto civil, con el concepto tributario, con el concepto que recoge la ley, por ejemplo, de base de régimen local, sino que es un concepto distinto y diferente, porque la intimidad no deviene de la propiedad, no deviene de la titularidad, deviene sencillamente de la personalidad. Y por eso el derecho a la inviolabilidad del domicilio existe con independencia de la titularidad que se tenga. Tiene derecho a esa inviolabilidad el propietario, el usufructuario o incluso el mero ocupante o ocupa del lugar que se reputa domicilio. También hay que tener en cuenta que ese domicilio lo será con independencia de la precariedad que tenga el lugar, la construcción, el edificio que tiene esa consideración. En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de noviembre del 95, ha dicho que tendrá el carácter constitucional de domicilio cualquier lugar, por humilde y precaria que resulte la construcción donde vive una persona o una familia. Por último, también es indiferente si el domicilio tiene carácter estable o transitorio. Naturalmente, esa transitoriedad es relativa, porque lo que importa es que se viva con esa vocación de ser un domicilio, pero uno no puede convertir un domicilio, un lugar en un domicilio en un minuto. Requiere una cierta, digamos, voluntariedad y permanencia. Por los mismos criterios que definimos el domicilio, debe entenderse que ese domicilio tiene que estar delimitado físicamente. Es decir, tiene que tener alguna clase de protección frente al escrutinio de los demás. Es por ello que puede ser domicilio una construcción debajo de un puente, pero no es domicilio el lugar que ocupa una persona debajo del puente si no hay una cierta estructura física. No puede ser un domicilio el lugar que existe debajo de un árbol, porque no está protegido de la mirada de los demás. Por lo tanto, se requiere un mínimo de protección frente a los demás, lo cual conceptúa, en definitiva, ese carácter de intimidad. Tampoco lo es, por ejemplo, el lugar en el que se halla un cajero automático porque está abierto al público. Naturalmente, el Tribunal Supremo, también el Constitucional, ratificando esa jurisprudencia, ha ido definiendo qué se debe entender por domicilio o no. Y aquí la relación es larga y siempre hay que tener en cuenta que es variable, porque depende. Veremos, por ejemplo, que puede ser domicilio una autocaravana, puede ser domicilio un automóvil, pero solo si se usa tal lugar, en este caso tal vehículo, con esa vocación de privacidad. Si no, pues no tendrá esa consideración. Así, por ejemplo, son domicilios, se consideran domicilio, las habitaciones de hotel legítimamente ocupadas. En este caso, aunque sea transitoriamente, es decir, una persona que ocupa una habitación de hotel está protegida ese espacio con la consideración de ser domicilio, siempre que esté ocupada legítimamente. La autocaravana, como decía, o caravana adosada, incluso un vehículo, un coche puede ser también considerado domicilio si se vive con ese carácter en el vehículo. Las oficinas o despachos profesionales, siempre que no se trate de locales abiertos
de acceso al público, siempre que se desarrolle la vida privada del sujeto que lo ocupa. En este momento conviene tener en cuenta que el concepto de domicilio está asociado directamente con el concepto de intimidad. Por lo tanto, el despacho de un abogado que ocupa el profesional y lo ocupa con una voluntad de intimidad. Naturalmente, ese despacho del abogado no es su domicilio, pero tiene esa consideración también, porque desarrolla la vida personal, desarrolla una vida íntima, aunque no sea su domicilio legal, como hemos dicho antes. Así, por ejemplo, también son los barcos, domicilio, barcos y los camarotes que se hallan en ella y cualquier lugar que tenga vocación y que sea apto para el desarrollo de la vida privada, pero no, por ejemplo, hablando de un barco, otros lugares del barco como son las cubiertas, bodegas o otras dependencias de ese tipo de bienes que no pueden tener, no son aptos para tener esa consideración de domicilio. En el sentido que antes decíamos, hay que tener en cuenta que se asocia directamente este concepto con la intimidad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los lavabos públicos? Un lavabo público no es un domicilio, no puede serlo, porque nadie puede vivir en un lavabo público. Sin embargo, está protegido. ¿Por qué? Pues porque se desarrolla una actividad de carácter especialmente íntimo. Y con relación a los lavabos públicos, por ejemplo, el Tribunal Supremo se pronunció en acuerdo de junio del año 97, estableciendo que era necesaria una orden judicial, por ejemplo, para instalar cámaras en ese tipo de lugares o para realizar digamos, para realizar registros en ellos. Eso no quiere decir que en caso de urgencia, no siendo domicilio, se pueda actuar, pero están protegidos en función de la intimidad que se desarrolla en los mismos. Hay también lugares cerrados que no tienen consideración de domicilio. Por ejemplo, no son domicilio y no tienen esa consideración cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no tienen esa consideración. Así, por ejemplo, almacenes, garajes, talleres, trasteros, naves industriales, oficinas abiertas al público. En este caso, no podemos hablar de domicilio, pero, sin embargo, eso no significa que se pueda directamente realizar cualquier tipo de actividad de investigación en esos lugares. Al contrario, hará falta probablemente contar con los requisitos de entrada en un domicilio, o bien el consentimiento, o bien una orden judicial, o bien flagrante delito. Lo que ocurre que en este caso cualquier infracción que se pueda cometer estará, digamos, de algún modo menos perjudicada la actuación por cuanto no existirá ese derecho súper protegido del domicilio y se estará hablando únicamente, bueno, pues de una infracción, en su caso el derecho de intimidad, que tampoco existiría por ser un almacén, un trastero o un garaje. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los porches, lo que son los jardines de una vivienda. No tienen consideración de domicilio, pero eso no quiere decir que la policía pueda entrar, saltar la valla de una vivienda e inspeccionar directamente el jardín, el porche, el garaje, si está separado de la vivienda, no puede hacerlo. Lo que ocurre que en caso de urgencia, en caso de consentimiento, la protección de esos lugares es inferior por no tener ese carácter súper protegido del domicilio. Finalmente, los lugares abiertos al público, como son los bares, restaurantes, pubs, tiendas, locales de exposición. Se trata de lugares en los cuales la policía puede inspeccionar, puede investigar, al igual que lo haría cualquier tipo de ciudadano. Es decir, en este caso, como se dice, no se puede proyectar la intimidad personal del individuo porque, más bien al contrario, se fomentan las relaciones sociales entre las personas. Entonces, claro, naturalmente, un lugar de acceso público, en él puede entrar perfectamente la policía y llevar a cabo una inspección, bueno, pues rutinaria, que naturalmente deberá limitarse al lugar público, porque volvemos otra vez a la diferenciación de lo que es domicilio o no. Si en ese lugar, en ese bar, en ese restaurante, existe una trastienda donde existe pues una parte privada donde un camarero, el dueño, desarrolla su vida íntima y privada, ese lugar específicamente deberá ser protegido especialmente porque puede tener la consideración de domicilio. Finalmente, en otros supuestos,
también que hay que atender a ellos. Antes hemos dicho que los automóviles, que las autocaravanas pueden tener esa consideración de domicilio, incluso un camión en el que se puede desarrollar una vida privada. ¿Qué decir de la vida del camionero que puede pasar días, incluso semanas en esa parte pequeña pero importante de su vehículo, donde tiene su cama, tiene sus objetos personales? Bueno, pues hay que distinguir aquí si estamos hablando de un vehículo dedicado al transporte, ya sea particular o ya sea público, o si estamos hablando de un vehículo en el que se desarrolla esa vida íntima y privada. Con relación a estos vehículos, si estamos hablando del transporte público, hay que tener en cuenta que se pueden registrar, ya sea en labores de prevención, con arreglo a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015, o también artículo 17.2, o también se puede actuar sobre ellos en calidad de inspección ocular. El vehículo no deja de ser pues, un lugar, no deja de ser en realidad un objeto en el que se puede contener evidencias que tengan relación con un delito, y en este caso, pues no ya en labores de prevención, sino de investigación. La policía podrá acceder al vehículo y podrá realizar las labores de investigación que sean necesarias con arreglo a las funciones que tiene atribuidas la policía y específicamente con arreglo a lo que establece el artículo 333 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nada más por hoy. Muchas gracias.